que les decía que feliz sábado, que es un placer estar aquí. Siempre es un honor ocupar estas horas de este día de reposo, de este día santo, para poder estudiar juntos aquello que Dios quiere que nosotros aprendamos. Siempre pienso, y mientras más estudio la palabra de Dios, pienso que hay muchas cosas que necesitamos desaprender para después poder empezar a aprender de acuerdo a lo que realmente el Señor quiere. Cuando Rudy me invitó a tener esta reflexión, y digo reflexión porque siempre matizo que yo no soy predicadora. Dios a mí no me ha dado el don de predicar, lo que hago es enseñar. Cuando Rudy me invitó a tener este tiempo con ustedes, me puse a orar, porque en esta iglesia hemos dado muchos seminarios de salud, que es lo que yo suelo enseñar. Y dije, Señor, ¿de qué quieres que le hable a la iglesia en este sábado santo? Y como una flecha, Dios puso la idea en mi cabeza y me dijo, habla de la oración por los enfermos. La oración por los enfermos. Creo que es de las cosas más importantes que a día de hoy tenemos que conocer, tenemos que clarificar, porque sinceramente pienso que muchas veces, aunque oramos muchísimo por los enfermos, no lo hacemos de la manera correcta. Y fíjense que tenemos que orar por los enfermos, tenemos que orar en general y por los enfermos en particular, porque realmente hay mucha gente enferma. Hay mucha gente enferma dentro y fuera de la iglesia. Se dice que como promedio, estadísticamente hablando, aproximadamente el 90% de las oraciones que cada semana se elevan en los diferentes templos cristianos es a favor de los enfermos, de enfermos que hay dentro y fuera de la iglesia, y eso nos muestra que realmente la situación es alarmante. Y no me refiero solamente a estos momentos en los que lamentablemente el mundo entero se ha hundido en esta horrible pandemia del COVID-19, sino a los enfermos en general, porque hoy se habla de esto como pandemia, pero en la humanidad, en este siglo XXI, hay muchísimas pandemias que han tomado el control de la vida de los seres humanos. Las enfermedades cardiovasculares son una pandemia, el cáncer es una pandemia, la obesidad es una pandemia. Todos los problemas que tienen que ver con la percepción del medio externo y con el comportamiento de los seres humanos, como es el caso de la depresión, de la ansiedad, del nerviosismo, a día de hoy son pandemias. Quiere decir que hay montones de enfermedades. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible, y vamos a adentrarnos ahora en lo que es la vida del pueblo de Dios, cómo es posible que teniendo un Dios tan poderoso, que es todo salud, dentro de nuestra gente, dentro de nuestro pueblo, hayan tantos enfermos? ¿Cómo es posible que mientras más oramos, porque mira que se ora por los enfermos, más enfermos aparecen? ¿Cómo es posible? ¿Qué cosa es lo que está fallando aquí? Porque es evidente que algo está fallando, porque Dios es todo salud. ¿Cómo es posible que nosotros, como pueblo que se supone que en estos momentos deberíamos estar llenos de la energía vital que viene de Dios para poderle predicar a un mundo que está en tiniebla, que está desesperado, que no tiene esperanza? ¿Cómo es posible que nosotros eso no lo estemos haciendo porque nosotros mismos estamos enfermos? ¿Qué cosa es lo que está fallando? Después de haber orado mucho por este interrogante, que realmente les confieso que ha cautivado mi intelecto, encontré la respuesta en la Biblia, porque la Biblia es nuestro manual de instrucciones. Todo lo que necesitamos saber está allí. En el Antiguo Testamento, fíjense ustedes que hace años que se escribió la respuesta, el aviso que el Señor nos iba a dar para que, por ejemplo, una pandemia como el COVID-19 no tocara nuestras puertas. Y matizo algo, aún viviendo conforme a lo que Dios dice, podemos enfermarnos porque vivimos en un mundo de pecado. Pero suponiendo que eso nos pase, siempre nuestro organismo va a estar en mejores condiciones para responder y siempre vamos a poder reclamar las promesas de Dios, las promesas de sanidad que Él nos da, convencidos de que nosotros hemos hecho nuestra parte y que Él va a añadir la suya, porque Dios es un Dios de amor. La respuesta, ¿saben dónde está a esta interrogante? En la Biblia, en el Antiguo Testamento. Éxodo 15:26. Y yo le voy a pedir a algún hermano o alguna hermana que micrófono en mano para que se oiga bien, porque la palabra de Dios hay que levantarla, lea este versículo. ¿Usted quiere venir? ¿Tú tienes micrófono? Éxodo 15:26.
Si lo puedes leer, le van a dar el micrófono. Por favor. Éxodo 15:26. Eso es algo que deberíamos imprimir y ponerlo en nuestra casa en un cuadro bien grande para que no se nos olvide, porque esa es la base que nosotros tenemos, o sea, esa es la herramienta que Dios nos ha dado para poder vivir vidas plenas, para que estas pandemias que a día de hoy están por todas partes pululando no toquen a nuestras puertas. ¿Cómo dice, hermanita? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios y obras lo recto ante sus ojos, si prestas oído a sus mandamientos y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Amén. Yo creo que después de eso podríamos cerrar la Biblia e irnos todos a casa. No hace falta que aclaremos nada, porque la Biblia es clarísima. Miren, mis queridos hermanos y hermanas, siempre, 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 siempre la bendición de Dios ha estado condicionada a la obediencia a la palabra de Dios. El Señor ha puesto desde el principio de los tiempos en nuestras vidas una serie, o sea, ha puesto para que nosotros sigamos en nuestras vidas una serie de decretos, de normas, de estatutos, de leyes que han de ser seguidos si nosotros queremos vivir vidas felices, si queremos tener vidas plenas en todos los ámbitos de nuestra vida, si queremos ser lo que hemos sido llamados a ser, la luz del mundo, pero no podemos ser luz del mundo si nosotros mismos estamos en tinieblas. Cuando a mí me preguntan, porque recuerden que el tema de hoy es la oración por los enfermos, cuando a mí alguien me dice: ¿puedes orar por mí porque estoy enfermo o enferma? Como una flecha, todo lo que voy a compartir hoy con ustedes, que no es palabra de hombre, es palabra de Dios, que ha sido dado, tanto en la Biblia como en los libros inspirados del Espíritu de Profecía, que es importante en estos momentos que estamos viviendo, desempolvar todos esos libros, abrirlos y leerlos, porque son luz para nuestro tiempo. Cuando yo voy a orar por alguien, me vienen como una flecha todas estas citas que he traído para compartir con ustedes en el día de hoy. ¿Saben? La palabra de Dios está condicionada. Si queremos vivir vidas sanas, tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que seguir no solo lo que Él ha dado en Éxodo 20, en los 10 mandamientos, en la ley moral de Dios, sino también en las leyes de la salud, a través de un mensaje glorioso, poderoso, súper necesario para estos tiempos, que es el mensaje de la Reforma Pro Salud. Muchas personas, lamentablemente, aún dentro del pueblo cristiano, rechazan el mensaje de salud, como si se tratara de que un Dios que quiere quitarnos o privarnos de todo aquello que nos gusta, quisiera castigarnos. Y eso no es así. Dios es amor y todo lo que Él le ha dado a la humanidad es por amor. Si nosotros hiciéramos caso a lo que ahí está dicho, mucho dolor no existiría dentro de nuestra gente. Lamentablemente, el mensaje de la Reforma Pro Salud es un mensaje profundamente impopular. Profundamente impopular. ¿Saben ustedes por qué? Porque implican la necesidad de renunciar a una serie de hábitos, de costumbres que, aunque sabemos que no son correctas, no estamos dispuestos a abandonar. Entonces, como no estamos dispuestos a abandonar, pensamos que es mejor acallar el mensaje y ya está. Pero no es así, porque en la Biblia hay leyes universales. Está, por ejemplo, la ley de causa y efecto. El Señor dice bien claro: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo es lo que va a recoger. Si sembramos para salud, vamos a tener salud. Si sembramos para enfermedad, vamos a tener enfermedad. Es la ley de causa y efecto. Da igual que usted conozca o no conozca la ley, esa ley se va a cumplir en la vida de todos los seres humanos, porque es una ley divina, es una ley universal, es una ley eterna. Fíjense lo que ella leyó en Éxodo 15:26. Y yo les invito, se los vuelvo a decir, a que impriman esos versículos y lo pongan bien en grande, en un cuadro bonito, que decore su casa, porque eso es lo que les va a ayudar a estar blindados para que los dardos del enemigo en forma de enfermedad no toquen a sus puertas. Porque lo triste, y esto es algo que siempre pienso,
Lo triste no es que una persona se enferme, eso no es lo peor que puede pasar. Lo peor que puede pasar es todo lo que esa persona y su entorno tiene que sufrir hasta que le llega el momento de la muerte. Eso es lo triste de verdad, vivir así. Pues entonces, hasta donde sea posible, nosotros hemos de recurrir a aquellas herramientas que el Señor nos ha dado para, en la medida de lo posible, poder minimizar el dolor que puede traer a una familia completa el hecho de que alguien esté enfermo. Ahí decía bien claro en Éxodo 15:26, hay que escuchar, hay que hacer, hay que obedecer y hay que cumplir. Y casi que estas palabras son sinónimos, pero son tan importantes que el Señor las dice utilizando diferentes vocablos una y otra vez. Saben, en ese versículo hay algo sumamente importante. Dice el Señor en la última parte, promete que si nosotros cumplimos nuestra parte, Él va a hacer la que le corresponde a Él, evitando que las enfermedades que envió a los egipcios, a los antiguos egipcios, que eran los contemporáneos con el antiguo pueblo de Israel, o sea, Él iba a evitar que eso llegara a nuestras puertas. Y Él se refiere ahí como las enfermedades de los egipcios, así está escrito en la Biblia. Y a mí eso me motivó a investigar. Yo pensé, si el Señor está prometiendo que esas enfermedades de los antiguos egipcios no me van a llegar a mí, ¿a qué enfermedades en realidad Él se estaba refiriendo? Me fui a una enciclopedia de historia de la humanidad. Y ahí, en cualquier enciclopedia, ustedes pueden encontrar en enciclopedias del antiguo Egipto, de aquella civilización, pueden encontrar muchísima información que va a corroborar lo que dice la Biblia. Resulta que las enfermedades de los antiguos egipcios son las mismas enfermedades agudas, crónicas y degenerativas que a día de hoy está padeciendo la humanidad. Lo mismo. Problemas, como mencionamos al principio, de cáncer, de osteoporosis, de artritis, de artrosis, de fibromialgia, problemas de diabetes, que también es una pandemia, problemas de obesidad, problemas todos de enfermedades que están asociadas al estilo de vida, o mejor dicho, al mal estilo de vida, a un estilo de vida que se aparta completamente, que está divorciado de esas leyes de la salud que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, a mi interrogante, a la que le hice al principio, que la pregunta fue, ¿cómo es posible que teniendo un mensaje tan poderoso de salud, nosotros estemos tan enfermos? La respuesta es, porque no hemos obedecido la palabra de Dios. Esa es la respuesta. Y lo más importante, ¿saben qué cosa es? Tener el valor de asumir nuestras equivocaciones. Eso se llama arrepentimiento. Porque la Biblia promete que si nosotros nos arrepentimos, entonces Él se va a manifestar. ¿Es eso lo que promete la Biblia? Nunca, nunca, nunca vamos a ser bendecidos viviendo en iniquidad. Y recuerden que el tema de hoy es la oración por los enfermos. Pero antes de compartir estos pensamientos que tengo aquí con todos vosotros, pensé que era importante hacer esta introducción. Primera de Tesalonicenses 5:17 ha sido la lectura bíblica. Orar sin cesar, en todo momento y lugar. Yo personalmente esto me lo he cogido muy a pecho. Yo oro para todo. Tengo marcas en mis rodillas negras de las veces que yo me arrodillo. Si tengo que hacer cosas importantes, por ejemplo, como hoy venir a predicar, estoy orando desde 2 semanas antes para que el Señor me use conforme a su voluntad. Si yo voy, por ejemplo, a comprar, siempre oro, Señor, me voy para Walmart, ayúdame a encontrar, como dicen en mi segunda tierra en España, bueno, bonito y barato. Ayúdame a encontrarlo todo. Y voy allí, ¿cómo, hermanita? Así, bueno, bonito y barato, que no se les olvide. Y Dios me ayuda a encontrar tremendas cosas. Si me voy a ir a comprar un vestido, nosotras las mujeres cristianas a días de hoy pasamos trabajo para encontrar ropa que honren a Dios. La que no está muy escotada por aquí, o sea, muy escotada por aquí, está muy corta por aquí, la que no es transparente, es difícil encontrar ropa. Yo soy bien conservadora en la manera de vestir. Pues a la hora de irme a comprar ropa, yo digo, Señor, ayúdame a encontrar ropa buena, muy bonita y barata. Siempre me ayuda a encontrar, siempre me ayuda a encontrar. Entonces esto de orar sin cesar tiene que ser a todo momento. Si vamos a manejar, antes de encender el carro, yo por ejemplo,
con mi hijo ahora cuando veníamos para acá. Eso es una costumbre que tenemos en casa. Siempre yo le he dicho a él, la puerta de esta casa no se abre antes de haber orado, porque vivimos en un mundo de leones. Es una jungla lo que hay aquí afuera. Yo no me puedo arriesgar a salir a esta jungla sin estar segura de que la protección de Dios va conmigo, porque aún así pasan cosas. Imagínense ustedes si yo paso sin si yo salgo sin esa protección. Bueno, orar sin cesar. Pero ¿qué cosa es orar? Y aquí no les quiero responder esta pregunta con lo que yo pienso, sino con lo que escribió en un libro maravilloso que es El Camino a Cristo, una mujer en el siglo XIX, que todos nosotros conocemos como Elena G. de White, que fue una simple mujer que con solo 2 años y medio de educación primaria, escribió más de 100,000 páginas que tienen un nivel de sabiduría que yo no encontré en ninguno de los libros que estudié cuando estudiaba en la universidad. ¿Saben por qué? Porque eso es palabra de Dios. Ella fue tan inspirada como lo fueron los autores bíblicos, por lo tanto, sus libros deberíamos tener en cuenta. Escribió multitud de libros. Personalmente he invertido dinero, porque creo que es importantísimo, en comprarme todos sus libros. Yo siempre le digo a mis hijos, cuiden estos libros cuando los sacamos a consultarlo y después a ponerlo en el librero. Le digo, cuídenlo, porque esta es la herencia que yo les voy a dejar a ustedes. Y ellos me dicen, eso es lo que nos va a dejar, eso, teniendo eso. Todo lo demás, la palabra de Dios no dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le vendrá con añadidura. Pues si ellos tienen esa información metida aquí, todo lo demás le va a venir. Por eso le digo que esa es la herencia que le voy a dar. Miren lo que dice en El Camino a Cristo. Miren qué bonita definición de lo que es orar. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Yo digo, gloria a Dios. Yo no sé ustedes, pero yo cada vez que me leo estas porciones tan bellas del Espíritu de Profecía, yo digo, Señor, gracias por haber inspirado a esta mujer. No hay un libro de ninguna naturaleza, aparte de la Biblia, por supuesto, en el que uno pueda sentir el Espíritu Santo como a través de estas letras. Fíjense qué definición tan bonita. La Biblia también nos dice en Juan 14:13, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y aquí aprovecho esto para matizar algo. Hemos cogido, o mucha gente ha cogido dentro del mundo cristiano, como costumbre, sobre todo a la hora de orar a nuestros niños, decirle, vamos a orarle a Jesús. Jesús, no sé cuánto, no sé qué. Eso no es lo que dice la Biblia. Aquí dice en Juan 14:13 que debemos pedirle al Padre en el nombre del Hijo. Por lo tanto, yo le pido a Dios en el nombre de Cristo. Y es como en realidad debe ser. Pues cuando yo pido en el nombre de Cristo, yo tengo que saber que me estoy metiendo en terreno pantanoso. ¿Saben ustedes por qué? Porque miren lo que dice en el otro libro inspirado que he traído, El deseado de toda la gente, así se llama, que fue escrito también por la mensajera del Señor, Elena G. de White. Y por cierto, aprovecho para invitarles a leer este libro en particular, porque es la biografía más hermosa que jamás haya escrito con respecto a la vida de Jesucristo. Ella dice, pero orar en nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. La promesa del Salvador se nos da bajo cierta condición. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Él salva a los hombres no en el pecado, sino del pecado. Y todos los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. Es así como mostramos amor a Dios. Porque él ha dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué mandamientos? Pues la ley moral y las leyes de la salud, que también son leyes de Dios. Y en el camino a Cristo se añade, orar en el nombre del Señor Jesús es más que hacer simple mención de su nombre al principio y al fin de la oración. Es orar con los sentimientos y el espíritu de Él, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Piensa lo que es orar en el nombre de Cristo.
Cuando yo oro en el nombre de Cristo, yo tengo que saber que yo me estoy comprometiendo ante el universo a ser semejante a Cristo, semejante hasta donde podamos, por supuesto. Sabemos que como seres humanos vamos avanzando cada día, un proceso que se conoce como santificación, que por cierto la Biblia dice en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá a Dios. La santificación es un proceso que dura toda la vida. ¿Qué cosa es la santificación? Pues el mostrar en mi vida el carácter de Cristo. Eso no se puede lograr por nosotros mismos. Solo el Espíritu Santo día a día nos va a ir capacitando para que esto pueda ser una realidad. Y lamentablemente, como estas verdades no se suele conocer como se debería dentro del pueblo cristiano, y me refiero a todas las denominaciones cristianas, no solo a los adventistas del séptimo día, se ha puesto muy de moda lo que es, sobre todo en temas de salud, el decretar, el declarar. Yo he visto decir, por ejemplo, ante un grupo de una congregación en la que hay muchos enfermos, que empieza a orar un pastor X y empieza a decir: yo declaro sanidad. Perdón, usted declara, ¿y dónde queda lo que me dice la Biblia? En Lucas 22:42, el Señor nos dice la Biblia: Padre, o sea, Jesús nos enseñó esto: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así fue como oró Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cómo nosotros podemos atrevernos a decir: Señor, yo declaro, yo decreto? ¿Y dónde queda la voluntad de Dios? Eso es absolutamente antibíblico. Y hablando de los enfermos, de la oración por los enfermos, que ahora nos vamos a adentrar en eso, que es lo que nos ocupa hoy, nosotros jamás debemos pedir una oración incondicional, porque solo Dios sabe lo que es lo mejor. Nosotros tenemos que orar con humildad, haciendo como hizo Cristo, pidiéndole al Padre: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Consejos para la iglesia. Un libro que escribió también la hermana Elena G. de White. En la página 555, allí se dice: lo que conviene es encomendar nuestros deseos al sapientísimo Padre Celestial y después depositar en Él toda nuestra confianza. Sabemos que Dios nos oye si le pedimos conforme a su voluntad, pero el importunarle sin espíritu de sumisión no está bien. Nuestras oraciones no han de revestir forma de mandato, sino de intersección. Nosotros estamos intercediendo. No podemos mandarle a Dios nada, no podemos declarar nada, porque al final Dios es el dueño de este negocio. Las cosas se van a hacer conforme a su voluntad y vamos a tener respuestas favorables siempre y cuando su nombre pueda ser glorificado. Si no puede ser glorificado, pues eso no va a pasar. Les leo otra cita, y esta cita ya tiene que ver directamente con la oración por los enfermos. Yo les digo, yo no he venido aquí para entretenerlos, yo he venido a abrirle los ojos a nuestra iglesia, mi querida y amada iglesia, con respecto a la importancia de orar bien por los enfermos, porque todos queremos que nuestros enfermos se sanen, pero tenemos que hacerlo de manera correcta para que esas oraciones puedan repetir, o sea, puedan tener contestación divina. Por eso estas citas que les voy a leer, aunque son fuertes, las voy a leer porque no es mi palabra, es lo que Dios ha dicho. Yo solo aquí soy una portavoz. La primera cita está en el libro inspirado Consejos sobre la Salud. En el mensaje de salud, o sobre el mensaje de salud, hay 5 libros claves que escribió la mensajera del Señor, Elena G. de White. Consejos sobre régimen alimenticio, ministerio de curación, consejos sobre la salud, la temperancia y mente, carácter y personalidad. Que esos libros yo realmente les invito a que se los lean. Pues bien, en este primer libro, Consejos sobre la salud, ella dice: muchos han pretendido que Dios los libraría de sus enfermedades solo porque así lo habían pedido. Pero Dios no ha contestado sus oraciones porque su fe no se ha perfeccionado mediante sus obras. Dios no realizará ningún milagro para evitar que las enfermedades recaigan sobre las personas que no se cuidan y que continuamente se mantienen violando las leyes de la salud, sin hacer mayor esfuerzo para prevenir tales enfermedades. Cuando hacemos todo lo que está de nuestra parte para conservar la salud, entonces podemos esperar que
que los benditos resultados se produzcan y pedirle a Dios con fe que bendiga nuestros esfuerzos relacionados con la preservación de nuestra salud. Entonces contestará nuestras oraciones, si al hacerlo su nombre puede ser glorificado. Pero que todos comprendan que tienen un trabajo que hacer. Dios no obrará en forma milagrosa para preservar la salud de quienes, por causa de su descuido irresponsable de las leyes de la salud, siguen un curso seguro hacia la enfermedad. Dicho en otras palabras, si usted, por ejemplo, padece de diabetes y tiene crisis fuertes de diabetes y depende de la insulina para poder subsistir, cosa que es horrible depender de la industria médico-farmacológica, y usted va a su iglesia y le pide a la iglesia que ore por su recuperación, pero por su parte usted sigue comiendo mal, montones de proteínas animales, de grasas animales, si sigue comiendo carbohidratos refinados, si además de todo eso no hace ejercicio que le ayuda a quemar su glucosa, aunque estemos de rodillas, la iglesia entera, los 365 días del año, usted no se va a recuperar de su diabetes. Porque eso no es fe, eso es presunción. Y la presunción es la falsificación de la fe. Yo no puedo pretender bendición de Dios si yo estoy viviendo de espalda a la ley de Dios. ¿Es así o no es así, hermano? Es así como funciona. Hay un médico de la antigua Grecia, Hipócrates, el padre de la medicina moderna, así fue bautizado, que en otras palabras, y aún sin él saberlo, vino a confirmar lo que la Biblia misma dice y lo que el espíritu de profecía dice. Él dijo, él era médico, si usted quiere curar a un enfermo, pregúntele primero si él está dispuesto a abandonar las causas que le llevaron a estar en esa situación. Si el enfermo no quiere renunciar a lo que le ha llevado a estar enfermo, que en este caso es la violación abierta de las leyes naturales, empezando por comer de manera fatal, son muchas leyes de la salud, no solo es el comer, pero la comida es fundamental, pues mire, apague, vámonos, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Esa persona, porque Dios es misericordioso y quizás le va a mantener la vida, pero su vida va a ser así, un rosario de lágrimas, un día bien, un día mal. Un día en el hospital, el otro día en emergencia. Así, eso es vida. Yo pregunto, ¿eso es vida? Dios quiere que nosotros tengamos vidas plenas, vidas vitales en este mundo y que nos preparemos para tener también vidas buenas cuando Él venga en la Canaán celestial. Hay otra cita y antes de leer esta cita, perdón que esté en lo de la temperancia, quiero comentarles algo. Si hay aquí alguno de ustedes, que eso es muy probable, que tome medicinas, que tome fármacos, que sabemos que son químicos y que siempre tienen un montón de efectos negativos, usted tiene que saber que los fármacos no los puede abandonar por haber escuchado un tema como esto. Eso es un proceso progresivo. En la misma medida en la que uno empieza a obedecer la ley de Dios, el cuerpo empieza a reaccionar. Entonces empieza a reaccionar y se empieza a manifestar una mejoría. Y cuando usted va a su médico le dice, vamos al ejemplo del diabético, el médico le dice, pues fíjate que ya tu páncreas ha empezado a trabajar, ya no necesitas tanta insulina. Entonces poquito a poco le va bajando la dosificación hasta que, por la gracia de Dios, que es la voluntad del Señor, ese enfermo no necesita más insulina. Pero si usted ahora, siendo diabético, oye estas citas y dice, pues no voy a tomar más insulina, pues imagínense ustedes, eso no es así como funciona. Esto tiene que quedar muy claro. En la misma medida que nosotros obedecemos a Dios, el cuerpo empieza a reaccionar a favor y entonces ya no va a ser necesario depender de tantas medicinas. Tengo una hija que es médico cirujano y ella es muy conocedora de estas verdades. Yo no quise que ella estudiara medicina en una universidad, digamos, convencional. La mandé, nosotros vivíamos en España, soy de origen cubano, pero soy española, he vivido la mayor parte de mi vida allí. Y la mandé de España a la Universidad Adventista de Montemorelos, que para mí ha sido lo mejor de la vida que ella haya ido allí. Allí se graduó hace 2 años de médico cirujano y ella ahora trabaja como médico. Trabajamos digamos que de la mano una con la otra. Yo, por supuesto, no tengo sus conocimientos porque yo no soy médico cirujano, pero esta parte a ella le falta un poco de conocimiento, pero es conocedora de lo importante que es. ¿Saben cómo hacemos? Yo le doy gloria a Dios por eso.
Ella me dice, mamá, ha venido este paciente con tal o cual patología. Ya le he explicado la importancia que tiene el cambiar el estilo de vida. Lo he mandado para que vea tu página, tu canal de YouTube, para que vea allí los vídeos, para que empiece a aprender cómo comer y todo. Y ya le he dicho que en la misma medida en la que haga caso a esas orientaciones, su cuerpo va a reaccionar bien y yo le voy a ir bajando la medicación. Porque es progresivo. Si a mí me tomó, por ejemplo, 15 años llegar a una situación de obesidad así, yo no puedo pretender bajar en un mes. Eso no es así, es progresivo. Entonces tiene que ser poco a poco y los cambios han de planificarse de manera inteligente. Miren lo que dice esta cita, libro inspirado Temperancia, página 75. Miles de personas que están enfermas podrían recuperar la salud si en lugar de hacer depender su vida de la farmacia, eliminaran todas las drogas, refiriéndose a los medicamentos que son fármacos, y vivieran en forma sencilla, sin usar té, café, alcohol o especias o carnes o quesos o lo que sea, todo lo que nos enferma, azúcar que es peor que el alcohol, que irritan el estómago y lo dejan débil, incapaz de digerir aún el alimento más simple, sin usar un estímulo. Usar drogas o medicamentos mientras se siguen practicando malos hábitos es una inconsecuencia y deshonra grandemente a Dios al deshonrar el cuerpo que Él ha hecho. Los que quieren complacer su apetito, y apetito en el más amplio sentido de la palabra, no solo tiene que ser apetito de comida. Los que quieren complacer su apetito y luego sufren por causa de su intemperancia y toman drogas o medicinas para aliviarse, pueden estar seguros que Dios no intervendrá para salvar la salud y la vida que tan temerariamente se ha puesto en peligro. La causa ha producido el efecto. Muchos, como último recurso, siguen las indicaciones de la palabra de Dios, refiriéndose a Santiago 5, 13 al 15, que es el ungimiento. El ungimiento es una herramienta de sanidad y es muy importante porque lleva implícita la reconciliación del doliente con el Señor, el arrepentimiento. Reconozco que me he equivocado y el Señor está ahí para darnos otra oportunidad. Dice, muchos en último recurso siguen las instrucciones de la palabra de Dios y solicitan las oraciones de los ancianos de la iglesia en favor de la restauración de su salud. Dios no ve conveniente contestar oraciones ofrecidas en favor de los tales porque sabe que si se les devolviera la salud, nuevamente les sacrificarían en aras de un apetito malsano. Y fíjense otra cita que les quiero comentar aquí, que es sumamente importante y me va a dar pie para decirles algo. Esta está en Consejos sobre la Salud, página 244. Vi que la razón por la cual Dios no contestaba más plenamente, y nótese ustedes que dice más plenamente. Qué increíble estar en la naturaleza, ¿no? Se me vuelan los papeles. Dice, vi que la razón por la cual Dios no contestaba más plenamente las oraciones que sus siervos elevaban por los enfermos que hay entre nosotros era porque no podía ser glorificado haciéndolo mientras violan las leyes de la salud. Y fíjense que dice que Dios no contesta plenamente, porque Dios es tan bueno que aún nosotros desobedeciéndole en alguna medida, Él contesta. Y eso lo vemos, por ejemplo, Rudy siempre está mandando, yo leo toditos tus mensajes, pero siempre los leo. Y si tú dices, ora por tal persona, no, Señor, ora, voy a orar, pero por favor, de la manera correcta. Ahí me está diciendo que Dios no se manifiesta más plenamente porque les pongo un ejemplo para que lo podamos entender. Resulta que alguien va al médico porque tiene una situación X, cualquiera de nuestros hermanos. Y estando allí, pues pasa quizás una semana ingresado, Rudy mandó la nota, ore por tal hermano, toda la iglesia orando. Y al cabo de la semana ese hermano sale. Entonces Rudy, que es el encargado, dice, gloria a Dios, el hermano ya salió del hospital. Bueno, salió del hospital, pero la pregunta es, ¿se ha sanado o va a volver al hospital dentro de poco tiempo? Porque salir de un hospital para depender de pastillas y de la industria médica no es sanarse. ¿Es así o no, hermano Rudy? Entonces Dios se manifiesta porque es misericordioso, es el Dios de las segundas oportunidades y te está dando un espacio de tiempo para que obedezcas.
porque no te puede bendecir plenamente si no le has obedecido primero. Porque si eso fuera así, entonces ¿para qué Cristo murió? No tendría sentido el sacrificio de Cristo si nosotros pudiéramos ser bendecidos en la iniquidad, en la desobediencia. Mientras más oramos, más enfermos hay entre nosotros. Algo está fallando. ¿Y saben qué he aprendido de esto? Lo que les voy a leer ahora. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Mira lo que dice Ministerio de Curación. Trabajo, página 173. Trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a Dios como sanador de nuestras enfermedades, y por eso lo oramos, porque Él es nuestro sanador. Así nos dice en Éxodo 15:26. Si no se les enseña también a desechar prácticas malsanas. Por lo tanto, personalmente, cuando alguien me dice de orar por un enfermo, yo siempre oro de esta manera. Y ahora vamos a leer una cita de cómo debemos orar. Señor, tal hermano o tal hermana está enfermo. Ten misericordia de esa persona, Padre. Dale una segunda oportunidad. Ayúdale para que permita que tu Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Para que entienda que no puede vivir en sanidad si sigue comiendo mal como lo está haciendo, si sigue teniendo una vida de ocio en la que no se mueve nunca porque no hace ejercicio, si sigue tomando Coca-Cola en vez de agua. Imposible. Su cuerpo no va a reaccionar porque fisiológicamente fuimos hechos para funcionar correctamente bajo otras condiciones. Así no puede funcionar. Señor, convence a esta persona, y si es tu voluntad, manifiéstate en su vida con sanidad, para que entonces por su propio testimonio puedan alcanzar a otras personas que están en oscuridad. Es así como yo oro por los enfermos, porque no podemos pedir sanidad incondicional, porque solo Dios sabe lo que es lo mejor. Miren lo que dice, cómo debemos aprender a orar. A orar por los enfermos. Y esto está escrito en el libro La Oración, que es una recopilación. Quiere decir que es un libro que Elena G. de White en un principio no escribió, pero este tipo de trabajo a nosotros nos viene muy bien porque han agrupado por temas, citas o pensamientos o escritos que están en otros libros que ella ha escrito. Hay un libro que se llama La Oración. Ese libro, les confieso que yo lo compré y me lo leí en 2 días. Me lo devoré porque comprendí, mientras iba leyendo esas preciosas letras, que yo no sabía orar. Yo pensaba que yo sabía orar, pero yo no sabía orar. Y es importante saber orar. Compren el libro de la oración y léanlo, que les va a ayudar a entender de verdad la manera bíblica en la que debemos orar. Miren lo que dice esta cita que está en la página 280. A quienes solicitan que se ore para que les sea devuelta la salud, hay que hacerles ver que la violación de la ley de Dios, natural o espiritual, es pecado. ¿Qué cosa es pecado según la Biblia? Transgresión de la ley. Si yo no obedezco las leyes de la salud, yo estoy pecando. Vamos a retomar la cita. A quienes solicitan que se ore para que les sea devuelta la salud, hay que hacerles ver que la violación de la ley de Dios, natural o espiritual, es pecado, y que para recibir la bendición de Dios deben confesar y aborrecer sus pecados. La Escritura nos dice: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. Al que solicita que se ore por él, dígasele más o menos lo siguiente: no podemos leer en el corazón ni conocer los secretos de tu vida. Dios solo y tú los conocéis. Si te arrepientes de tus pecados, deber tuyo es confesar. Hay que arrepentirse, hay que confesar y hay que pedirle a Dios una segunda oportunidad. Y Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Siempre, siempre, siempre Él está dispuesto a recibir al pecador arrepentido. Yo quiero terminar esta reflexión leyéndoles algo. Hay muchas personas aquí que no me conocen, pero mi profesión, o sea, lo que hago es escribir. Soy escritor, he escrito y publicado varios libros. Y hay un libro que estoy terminando de escribir, en el que comenté o plasmé algo que tiene una relación directa con esto que estamos
tratando hoy. Ese libro se llama Origen y curación de la enfermedad. Y personalmente les confieso que cada día multitud de personas, ayer mismo hablaba con mi esposo y le decía, estoy un poco agotada porque me escriben muchas personas de muchas partes, entonces tomo mucho del sábado, o sea del viernes, desde que empieza la puesta de sol, y me acuesto a veces a las 12 de la noche respondiendo mensajes, que siempre digo, este es el último mensaje que voy a responder, porque estoy agotada, es hora de dormir. Pero veo que el otro dice, por favor, ayúdeme, que mi hijo tiene este problema de salud, y me engancho otro mensaje. ¿Saben qué les quiero decir con esto? Que hay montones de gente enferma. Da pena leer los mensajes de las personas enfermas desesperadas que no saben qué van a hacer. Hace poco me invitaron, esta semana que pasó, a que diera una reflexión de esta índole, porque está habiendo un despertar, gracias a Dios, dentro del pueblo de Dios, en una de estas cadenas que hacen por teléfono. Y antes de yo empezar mi reflexión, una hermana, que era la que tenía que orar, empezó a leer una lista de las peticiones de oración. Fueron como 10 o 15 minutos que esa hermana estuvo leyendo nombres y enfermedades. Nombres y enfermedades. Había muchísimos niños en la lista. Cuando ella terminó de leer, antes de yo empezar, yo les dije, yo estoy alucinada de lo que acabo de escuchar. No es necesario que vivamos en esta situación. Podemos mejorar con una actitud sencilla, obedeciendo lo que Dios nos ha dicho. Yo no sé cuántas veces se ha caído el papel. Miren lo que puse en este libro. Satanás quería permanecer en el cielo y seguir disfrutando de los beneficios de la obediencia estando en desobediencia. Pero no es así como funciona. Lo mismo pasa con la salud y la enfermedad. Si usted quiere curarse sin dejar el pecado, que es lo que le ha llevado a estar enfermo, permítame decirle que no podrá hacerlo. Eso es un engaño de Satanás. Para vivir con salud hay que obedecer las leyes de la salud dadas por el Creador desde el principio de los tiempos. Para sanarse de la enfermedad hay que seguir el método de sanación divino. Todo lo que se nos ofrezca que contradiga ese precepto no viene de Jehová, el sanador, sino de Satanás, el engañador. No podemos sanarnos en la iniquidad. Dios quiere sanarnos en la santidad, a través del arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados, de la obediencia y del uso de los remedios sencillos que son los verdaderos remedios. Este es el único método de sanación efectivo que Dios ha puesto a disposición de los enfermos. No hay otro. ¿Queremos sanarnos? Obedezcamos a Dios. Aún les voy a comentar algo. Hay veces que el enfermo ha llegado muy lejos. Vamos a poner un ejemplo. Hay personas que lamentablemente tienen un cáncer de pulmón porque han estado fumando toda la vida. Y de pronto conocen este mensaje y deciden arrepentirse y entregarse a Dios. Pero la realidad es que Dios perdona, pero la naturaleza no. El cáncer le comió el pulmón, ya ese pulmón está comido. Ya eso no tiene marcha atrás. Les pongo otro ejemplo. Mi suegra tiene 80 y tantos años, 85 años. Yo la conocí hace como 6 o 7 años. Y ella es una señora que tiene osteoporosis. Está muy encorvada. Ustedes saben, la curva que le sale en la espalda. Deformados los huesos, se debilitaron. Nosotros nos conocimos, ella asistió a muchos seminarios. Increíblemente a sus 85 años, esa señora ahora es vegana. Dejó de comer todo lo que es animal, dejó los azúcares, dejó todo lo malo. A sus 85 años ella decidió obedecer. Y hay veces que la gente, porque hay gente malvada también y que se quieren burlar del mensaje de Dios, le han dicho, ¿y por qué? Si tú has obedecido ahora lo que el Señor te ha dicho con respecto al Ministerio de la Salud, ¿por qué sigues con osteoporosis? ¿Por qué no te interesa? ¿Saben cuál es su respuesta? Yo me admiro de lo que ella hace. Ella dice, porque fui muy rebelde durante muchos años. Y esto me va a quedar aquí de por vida para que no se me olvide todo lo rebelde que yo fui. Fíjense qué mujer, qué entrega. Quiero decirles con esto, que Dios la ha no sanado del todo, pero sí ha ralentizado su enfermedad. O sea, su osteoporosis no ha avanzado, pero ella la sigue teniendo. Si ella no hubiese obedecido este mensaje, ya ella no estaría viva o tendría una vida de dolor completamente. Ella es una mujer muy activa. Rara vez
Alguna que otra vez se les fractura un huesito porque los tiene muy débiles, pero rara vez ahora le pasa eso. Con 85 años, si el Señor ha sido capaz de convencer así a una señora muy cercana a mí, porque es mi suegra, con 85 años, ¿cómo no lo puede hacer con las personas que son más jóvenes? Si queremos vivir una vida plena, una vida de salud, si queremos hasta donde sea posible recuperarnos de la enfermedad, tenemos que obedecer a Dios. Que el Señor les bendiga.